sandías, melones, son sin duda los reyes del verano, pero como podéis ver, hay una gran variedad. José, ¿esto qué es? Pues mira, esto es un surtido en plena temporada de melones. Madre mía. Y tú tienes uno de los más comunes. Este es el más popular. ¿Qué se llama? Melón piel de sapo. Ah, lo podemos reconocer por estas estrías blancas y siempre ver esta mancha amarilla, ¿no? Sí, eso es lo que hay que buscar, que es lo que nos dice que ha estado... En tierra. Sí. Tierra a tiempo. Muy bien. Es dulce, ¿no? Firme la carne, con mucho jugo. ¿Este te lo han traído pequeñito? Se está buscando ese perfil de cliente que está solo en casa. También es muy apropiado para las neveras. Ahora que tienes que meter tantas cosas en verano, aquí no le cabe un melón en la nevera como ese. ¿Un melón mini? Mini. ¿De sabor igual? Idéntico. Pequeño pero matón. Ahí resultón. Bienvenidos a otra clase flipada, nuevamente sobre el origen y composición de la Tierra. El vídeo de hoy, como habéis visto, se titula El método sísmico. En él vamos a estudiar la estructura de la Tierra, es decir, cómo es por dentro. Y por eso os he puesto este vídeo de cabecera sobre los melones. Cuando queremos comprar un melón, solo vemos el objeto por fuera. Sin embargo, para decidir si está maduro, si nos va a gustar, necesitamos tener información de cómo es por dentro. En el caso del melón lo tenemos fácil. Se puede cortar y ver el aspecto que tiene. Pero en la Tierra podemos hacer lo mismo. Esta es la península de Kola. Este saliente que veis aquí, entre Finlandia y Rusia, que es bastante llamativo en los mapas, es la península de Kola. Y es aquí donde a los humanos se nos ocurrió que la Tierra podía ser calada como un melón. Pensaron, bueno, pues ¿por qué no hacer un sondeo hasta el interior de la Tierra, en el interior de la Tierra hasta llegar al centro para saber cómo es por dentro? Y bueno, hombre, algo se aprendió. ¿Pero cuánto? A ver, se admiten apuestas. ¿Hasta qué profundidad se consiguió llegar? Pues se alcanzaron 12 kilometrazos de sondeo. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues es bastante poco. Para que os hagáis una idea, eso representa solo el 40% de la corteza y de todo el radio terrestre representa solo el 0,2%. Es decir, menos que sondear una parte de la cáscara de una naranja. El aparente fracaso del sondeo de Kola en realidad nos aporta información importante. Para poder conocer el interior de la Tierra tenemos que recurrir a métodos indirectos. Los métodos directos no nos valen. ¿Qué son métodos indirectos? Pues son métodos que nos permiten tomar muestras en la superficie o partir de datos de la superficie para poder hacer deducciones sobre el interior terrestre. Es algo así como cuando un médico hace una ecografía a una embarazada, sin necesidad de ver el feto físicamente dentro del útero. A través de la ecografía sí que puede recoger importante información. Bueno, pues, ¿qué se puede sacar? Pues lo primero, el primer punto de partida es la ley de gravitación universal de Newton. Según esta ley, todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otro modo, la fórmula que tenéis aquí, donde G mayúscula es una constante que vale pues el valor que tenéis en la parte inferior de la diapositiva,
M mayúscula sería un cuerpo, M minúscula otro cuerpo, al que alude el enunciado, y D la distancia que los separa. Vale. Para el caso de la Tierra, la M mayúscula es la masa de la Tierra y M es la masa de otro cuerpo cualquiera. Bueno, pues vamos a concretar. Vamos a concretar y pensemos en un cuerpo cualquiera. Por ejemplo, nuestro cuerpo. En realidad, hay un concepto que tenemos muy claro, que es el concepto de peso. Lo que pesamos nosotros. Nosotros pesamos 60 kilos, 80 kilos, 40 kilos, vale. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el peso realmente es la fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros. Dicho de otro modo, para el caso de nuestro cuerpo se cumple tanto la fórmula de la gravitación universal como esta otra fórmula que también conoceréis, que el peso es igual a la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad, g minúscula, cuyo valor es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Vale. Si ambas ecuaciones tienen una variable en común, que es la m minúscula, porque en ambos casos m minúscula es el peso de nuestro cuerpo. Bueno, pues si nosotros despejamos e igualamos, podríamos a partir de estas dos ecuaciones obtener esta otra. G minúscula es igual a G mayúscula por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra al cuadrado. Vale. El valor de G minúscula y el valor de G mayúscula los conocemos porque son constantes. Si consiguiéramos averiguar la masa o el radio, esta ecuación nos permitiría calcular el otro parámetro que no conocemos. La masa la masa de un cuerpo la podemos averiguar pesando. No parece muy adecuado que podamos pensar en pesar la Tierra. ¿Pero podemos calcular su radio? Parece que no, ¿no? No somos capaces de perforar hasta el centro de la Tierra, de modo que el radio a lo mejor también nos resulta difícil. Quizá hay alguien a quien se le ocurrió. Alguien de un tiempo bastante lejano. Pues este es Eratóstenes, un matemático griego que en el siglo III a.C. diseñó un experimento que permitió hacer una estimación del radio terrestre, y lo más sorprendente es que en la actualidad seguimos aceptando un valor para el radio terrestre muy próximo al que calculó Eratóstenes. Mirad, la experiencia queda resumida aquí. Eratóstenes hizo un experimento en Alejandría, es decir, en el actual Egipto. Se dio cuenta de que las sombras del obelisco al mediodía era paralela a la máxima iluminación en un pozo en una localidad distante a unos cuantos kilómetros. De modo que pensó, fijaos en el esquema, que si nosotros proyectásemos el obelisco hacia el interior, como es perpendicular a la superficie terrestre, entonces su proyección interna iría hasta el centro de la Tierra. Bueno, las dos sombras son paralelas. El esquema lo tenéis aquí. Aquí se forman dos ángulos que se llaman ángulos alternos internos, que tienen una propiedad, y es que su valor es el mismo. Si nosotros medimos el valor del ángulo en el obelisco, seremos capaces de determinar la longitud del arco. Concretamente, él calculó que el arco que separaba el obelisco y el pozo era de 1 partido de 50 de un círculo de 360 grados. Es decir, el equivalente a una unidad que se utilizaba en su época, que serían 252.000 estadios para la longitud completa de la Tierra. A partir de las fórmulas que conocéis de la superficie del círculo, se puede deducir la longitud del radio.
Concretamente, pues traducido ya a nuestras unidades actuales, serían 6.371 kilómetros. Es decir, podemos saber el radio. Y fijaos lo más sorprendente. Si sabemos el radio, aplicando la fórmula que os he enseñado antes, podemos saber la masa de la Tierra sin necesidad de pesarla. 5.972 por 10 elevado a 24 kilos. Sorprendente, ¿no? Por medios indirectos hemos conseguido averiguar cosas sobre el interior de nuestro planeta. Hemos averiguado su radio y su masa. Bueno, aquí no queda la cosa. Para lo siguiente tenemos que hablar primero de otro fenómeno. Pues esto que veis es un terremoto. Los efectos de un terremoto en nuestras latitudes no estamos acostumbrados a ellos, pero sabéis que hay países con un riesgo sísmico muy elevado. Sin embargo, los terremotos, a pesar de sus efectos catastróficos, son una fuente de información impresionante para los geólogos. En realidad, funcionan como auténticas ecografías para poder conocer qué hay dentro de la Tierra. Vamos a estudiarlos para ver qué información podemos sacar de los terremotos. En un terremoto podemos distinguir varios elementos. Bueno, antes que nada, ¿cuál es la causa del terremoto? Pues en general una rotura, una fractura de una parte de la corteza. Aquí en este dibujo de la parte inferior podéis ver representado un bloque de una roca que primero se deforma. Fijaos en las direcciones de las flechas. Se deforma porque una flecha va hacia arriba y otra hacia abajo, es decir, está sufriendo dos fuerzas antagónicas, y cuando se supera el límite de resistencia de la roca se rompe, pero durante unos instantes, durante unos segundos, la roca se comporta como, tiene un cierto comportamiento elástico, y entonces los dos fragmentos a ambos lados de la fractura se van vibrando en sentidos contrarios, y esa vibración es la que va a producir el terremoto. Por eso los terremotos duran unos segundos, el tiempo que la roca se está comportando de esa manera elástica. Bien, en general, los terremotos ocurren en una zona del interior de la corteza que recibe el nombre de foco o hipocentro. El foco o hipocentro, si lo proyectamos en vertical hasta que alcanza la superficie, da otro punto crítico que es el epicentro. Normalmente, cuando queremos situar un terremoto, la ubicación geográfica de un terremoto, damos su epicentro. De modo que hay estos dos elementos importantes, epicentro e hipocentro. A partir del hipocentro, las ondas sísmicas se van propagando en todas las direcciones del espacio. Por supuesto que el epicentro es el punto de la superficie más cercano al hipocentro y por lo tanto el primero en experimentar sus efectos. Además, como el recorrido de las ondas es el más corto, es el punto en donde las ondas llegan con más energía y por lo tanto van a tener unos efectos más catastróficos. No todas las ondas sísmicas son iguales. Hay diferentes tipos de ondas. Las tenéis representadas aquí. En general hay tres, pero realmente nos vamos a fijar en dos, porque son las que tienen interés para el estudio del interior de la Tierra. El primer tipo de ondas son estas de aquí arriba, las ondas P, que se llaman longitudinales o compresivas. Lo de P viene de primarias, y son primarias porque son las primeras en llegar a los sismógrafos. Eso quiere decir que son las más rápidas. Son ondas capaces de propagarse por todo tipo de medios, es decir, se pueden propagar tanto por rocas líquidas como por rocas sólidas. Respecto a su forma de propagación, se llaman longitudinales porque, fijaos, esta doble flecha
hacia derecha e izquierda quiere decir que la vibración es horizontal en ambos sentidos. Es el mismo tipo de vibración que tendría un muelle que estuviera sujeto en una pared y que soltáramos, ¿no? Empezaría a vibrar de derecha a izquierda. Bien, se llaman compresivas porque en esos movimientos las rocas se comprimen y se estiran alternativamente. Bien, el dibujo intenta ilustrar estas situaciones. Fijaos que la dirección de propagación, que es la que indica la flecha de color anaranjado, en este caso es hacia la derecha. Sin embargo, la dirección de vibración es paralela a esa dirección de propagación y representa el movimiento real de las partículas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente tipo. Las ondas S, que se llaman transversales o elásticas. Estas ondas son más lentas. Se llaman S, viene de secundarias. Son las segundas que llegan a los sismógrafos, son más lentas. De modo que su velocidad es menor. Y además solo se pueden propagar por medios sólidos. Si se encuentran con un medio líquido dejan de vibrar. Vais a ver que esto es importantísimo. ¿Por qué transversales? Pues porque la dirección de propagación, que sigue siendo la flecha de color anaranjado, es perpendicular a la dirección de vibración. ¿Veis que ahora la doble flecha está en vertical? Eso se debe a que estas ondas vibran como lo haría una cuerda atada a una pared y que en el otro extremo la tuviéramos sujeta por la mano y empezáramos a agitarla verticalmente. Iría describiendo las ondas que podéis ver en el dibujo. Por último, y esto es solo anecdótico, un tercer tipo de ondas son las ondas superficiales, estas que veis a la derecha, que son importantes porque, claro, se llaman superficiales porque se originan en el epicentro y se empiezan a propagar desde el epicentro, por la superficie. Por desplazarse por la superficie son las que ocasionan los efectos más destructivos de los terremotos. Sí, son interesantes desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista geológico, ningún interés, porque nos darían información sobre la superficie, pero la superficie ya la conocemos nosotros directamente. Sin embargo, las ondas P y las ondas S atraviesan toda la Tierra, hasta el centro de la Tierra. De modo que, según se comporten, podremos hacer ciertas deducciones sobre el interior de la Tierra. Lo que ha aportado datos más interesantes ha sido el estudio de la velocidad de las ondas sísmicas a distintas profundidades. Imaginemos que la Tierra fuera perfectamente homogénea, es decir, desde el centro hasta la superficie fuese como una bola de billar, igual exactamente en todas partes. ¿Cómo se comportarían las ondas en cuanto a su velocidad? Pues mostrarían un gráfico parecido a este de aquí. Es decir, una recta con origen en el origen de coordenadas que iría aumentando de velocidad. ¿Por qué? Pues porque como aumentan las presiones, los materiales tienen mayor rigidez y entonces a mayor rigidez la velocidad de propagación de las ondas es mayor. Por eso tendría que ir creciendo. Pero no tendría que haber ningún tipo de variación, porque todo el interior es homogéneo. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar en la realidad es este otro gráfico. No entréis en pánico, es muy fácil de interpretar. Vamos a ver. Primera cosa que llama la atención. Ese gráfico tiene dos trazados, uno de color rojo y otro de color verde. El de color verde representa la velocidad de las ondas P y el de color rojo el de las ondas S. Fijaos en los ejes. Para interpretar un gráfico tenéis que tener claro lo que representa cada eje. El eje X está representando la profundidad en kilómetros. El eje Y la velocidad de las ondas sísmicas en kilómetros por segundo. Porque la curva de las ondas S es más cortita. Pues fijaos, tiene un cierto patrón de variación, pero llega un punto en el que
tiene un trazado vertical aproximadamente hacia 3.000 kilómetros de profundidad, un poquito antes, y baja hasta el cero. ¿Qué significa eso? Que las ondas S han dejado de propagarse. Han pasado de un cierto valor, pues, por ejemplo, en torno a 7,5 kilómetros por segundo, caen en vertical de repente a cero. Han dejado de propagarse. Y aquí enlazamos con un detalle importante que os resalté antes. Las ondas S solo se propagan en sólidos. De modo que si aquí a en torno a 3.000 kilómetros no se propagan, quiere decir que a partir de aquí se han encontrado con un medio líquido. ¿Vale? Todo lo anterior tiene que ser un medio sólido. Sigamos con la interpretación. Otra cosa que llama la atención. La forma en la que varían las ondas, tanto las S como las P, en los 3.000 primeros kilómetros, sigue las mismas pautas. Tiene algunas variaciones bruscas, como estas que veis al principio, y luego ya se va atenuando. Bien, estas variaciones bruscas se llaman discontinuidades sísmicas. Y en el próximo vídeo veremos, se interpretan como cambios de una capa a otra. De modo que aquí claramente hay tres capas. Una que corresponde muy cortita al primer tramo horizontal, hasta la primera discontinuidad grande. Otra que va desde ese valor, todo este tramo que van aumentando las velocidades tanto de las ondas P como de las ondas S, hasta esta otra discontinuidad grande en la que desaparecen las ondas S. A partir de ahí comenzaría otra capa. Pero fijaos, aquí ya solo están las ondas P, que esta capa tiene aquí otra pequeña discontinuidad, es una discontinuidad menor. De modo que esto se interpreta como una capa que está dividida en dos subcapas. Bueno, creo que habréis entendido entonces que estas discontinuidades, estos saltos que se producen en el gráfico de ondas sísmicas, son los que nos van a permitir distinguir capas dentro de la Tierra. Pero eso es cuestión para el próximo vídeo. De modo que me despido hasta la próxima grabación. Espero que lo hayáis entendido todo a la perfección. Hasta luego.